Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por seguir esta nueva actividad de Enlighted en su tercer día de actividades en México. La conferencia de hoy se titulará Un mundo híbrido, retos educativos y culturales. Y sin más dilación cedo la palabra a mi compañera Ana María Moreno para que nos presente a los participantes en este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo quiero agradecer a nuestros invitados por sumarse el día de hoy a esta actividad y los presentaré de manera muy breve. El día de hoy nos acompañan María Emilia Beyer, comunicóloga científica, académica y museóloga, hoy directora de Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad Autónoma de México, pionero en su tipo en Latinoamérica. Inés Dussel, historiadora de la educación, profesora e investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAP IPN. Hoy día sus investigaciones giran en torno a la cultura visual y digital. Ana Cristina Olvera, periodista especializada en ciencia y tecnología, colaboradora de la NASA con contenidos en español. En la actualidad es subdirectora de información en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, corresponsal y conductora del noticiero científico y cultural iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Moonmakers, Camila y Diego Luna, dos hermanos apasionados por el conocimiento, creadores de Moonmakers, una comunidad digital para compartir ideas sobre ciencia, tecnología y el movimiento maker. Y Ricardo Rubiales, el moderador de esta actividad, museógrafo y educador. Su quehacer se enfoca en las relaciones entre pensamiento, tecnología educativa, patrimonio y acción cultural. Hoy director de operaciones del Centro de Ciencias de Sinaloa. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Adelante, Ricardo. And so with COVID, I think the whole world has realized that the digital divide is unacceptable, that it's like having people in your city who don't have clean drinking water or electricity or heating, that this thing needs to be closed. And so what I see happening over this time period, over this COVID time period, which is likely to last for another 5-6 months at least, is that finally people are taking the digital divide seriously, and that's going to accelerate the fact that learning shouldn't be just bound by time or space. We're seeing a whole generation of teachers being thrown into the deep end of the pool with technology, which is very uncomfortable, and they're doing heroic efforts. But what the side effect of it is going to be that they're all going to be much more comfortable with technology after COVID is over. Gracias, Ana, gracias, Javier. Les mando un saludo enorme desde el norte de México. Un abrazo enorme a María Emilia, a Ana Cristina, a Inés, a Camila y a Diego. Estamos a punto de empezar y les voy a contar en 2 minutos de lo que se trata este proyecto que le llamamos Círculo de Reflexión y que tiene que ver con dialogar y con rebotar, voy a usar esa palabra tan increíble, las ideas de un lado a otro. Los círculos de reflexión nacieron en el contexto de la terapia breve, les voy a contar un poco eso, pero se fue traduciendo a proyectos de aprendizaje y hay 2 ideas que quiero subrayar antes de empezar y por qué es este panel tan distinto a otros paneles. Primero porque nuestras invitadas y Diego y Camila, nuestras invitadas y Diego, van a dialogar sobre una metaconversación. Lo que vamos a hacer es que la idea, por ejemplo, de Margarita Tarragona es que los círculos de reflexión nos sirven para algo se escucha, se toma, se piensa y se regresa. Y un poco la idea es que trabajemos construyendo una gran conversación a partir de pequeñas conversaciones siempre sobre lo que estamos dialogando. Y la metáfora que usamos mucho para hablar de los círculos de reflexión es la idea del prisma, ¿no? Cómo llega una luz de color y esto deriva en muchas posibilidades y mucha apertura. Así que estamos ahí, les propongo empezar y después de haber iniciado con esta explicación, que espero haya sido suficientemente clara, quiero darle la bienvenida a nuestro primer círculo de reflexión con María Emilia, con Ana Cristina. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo, gracias a ti, suena interesantísimo, vamos a ver qué podemos platicar en esta conversación circular. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar aquí con todos ustedes reflexionando sobre estos temas tan interesantes en nuestros tiempos. Bueno, Inés, adelante.
Estoy con un problema de audio. Ahora doy la bienvenida, pero muy lindo estar compartiendo este tiempo con ustedes. Vale, les propongo entonces que hagamos una conversación súper fluida. Tengo una pregunta sobre el video que vimos y un poco lo que quería proponer era reflexionar sobre esta gran brecha que nos presentaban y además el reto de hundirnos en la tecnología. Y la pregunta directa que tengo para ustedes, un poco generada a partir del video que acá nos estaba mostrando, creo que es interesante reflexionar sobre esta relación de la coyuntura histórica en la que vivimos. Chicas, ¿cómo están ustedes frente a este reto tecnológico? ¿Cómo están ustedes frente a este reto humano de la construcción de las instituciones por venir? ¿Cómo están ustedes en esta reflexión de lo que vivimos? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos hablar de este tema de la humanización de la tecnología en esta combinación de los retos que tenemos y cómo sacamos cosas buenas del pasado, pero qué tanto nuevo tenemos que construir? ¿Cómo andan por ahí? Y hagamos una conversación. Bueno, pues si te parece, arranco yo con un poquito de la experiencia basada desde la frontera que yo voy a platicar el día de hoy, que tiene que ver con el mundo de la cultura, con lo cultural, en particular con los museos, pero sobre todo con los museos de ciencia, Ricardo, un tema que a ti también te es muy, muy cercano. Y por lo mismo yo quisiera compartir con todos quienes nos están ahorita acompañando en esta conversación el hecho de que para los museos en particular de ciencia y de tecnología no es nueva esta conversación. Esta es una conversación interesante que en realidad ya lleva mucho rato en el ámbito de los museos de ciencia por un motivo. Si vas a hablar de la ciencia, y mucha de la ciencia finalmente se logra gracias a la aplicación del conocimiento, y mucha de esta aplicación redunda al final en un producto de orden tecnológico, pues se vivían o se pensaban a los museos de ciencia como el portal ideal para que se muestre la tecnología de punta, la última tecnología, las grandes pantallas planas y las grandes cosas sorprendentes sucediendo, ¿no? Y bueno, los museos de ciencia inician en 1969 con dos grandes museos, el Exploratorium en San Francisco y el Ontario Science Center en Canadá, y de ahí se desgrana toda esta rama, ¿no? Y hemos ido aprendiendo conforme vamos naciendo y nos vamos sumando. Y una de las cosas que rápidamente encontramos cuando se quiso hacer museo de ciencia en otro lugar, que a lo mejor no era Canadá o Estados Unidos, sino un lugar como el nuestro, como México u otro país de América Latina, es que la tecnología es muy costosa. Sobre todo cuando es nueva y cuando es esta gran tecnología con la que tú querías revestir al museo completo. Y entonces, si no sabes muy bien qué querías hacer con ella, su uso, que en realidad puede ser magnífico y como tú decías, reunir, humanizar, compartir, pues si no sabes muy bien cómo utilizarla, te quedas muy corto para haber hecho una inversión de ese estilo. Entonces los museos comenzaron a pensar en cómo podían resolver este tipo de dinámicas y yo, para dejar un poquito ahorita la charla para mis colegas también, quisiera nada más compartirles que hoy lo que estamos buscando son experiencias significativas en donde la tecnología pueda ser el detonador de la conversación o el proyecto inicial a partir del cual se viva el resto de la experiencia en el ámbito cultural. Entonces, estamos utilizando la tecnología a nuestro favor para generar conversaciones, por lo tanto, la tecnología nos ayuda a humanizar la experiencia. La tecnología nos plantea los retos, la tecnología nos invita a pensar en las preguntas, la tecnología nos ayuda a compartir la reflexión, pero en realidad la tecnología no es el fin último, sino que es parte de la conversación. La hemos hecho partícipe de la conversación y a partir de ahí se construye la experiencia dentro del museo. Entonces, creo que esa es una de las tendencias hacia donde estamos trabajando ahorita, para que la tecnología no sea esta rama importante, pero alejada o lejana, sino que en realidad sea parte de la experiencia individual que cada quien se lleva cuando visita un museo como el nuestro. Adelante, Inés, ¿qué piensas de lo que dice María Emilia? Mira, yo creo que sí, la tecnología es parte de nuestras vidas. Ahí creo que hay una cuestión que en educación se pensó, a mi humilde modo de ver, de manera equivocada, es poner la tecnología ahí afuera, ¿no? Está por un lado, por ejemplo, la escuela o el museo, afuera está la tecnología, cuando en realidad
somos todos, nuestra existencia está mediada por objetos tecnológicos, si no se piensa en la existencia de las mujeres, otras tecnologías, el lavarropas, el refrigerador, cómo cambiaron nuestra existencia. Bueno, hoy son los celulares y son otras tecnologías y están cambiando la manera en que nos vinculamos, las relaciones que tenemos, lo cercano y lo lejano. No sé, yo trabajo sobre todo preocupada por el sistema escolar y desde las escuelas. Claramente a veces hay políticas de prohibamos los celulares o no incluyamos la tecnología. Me parece que esas políticas no son demasiado adecuadas. Hoy vivimos con el celular es casi una extensión del brazo. Me parece que lo que hay que hacer es convertirlo en objeto de estudio, es trabajarlo, es problematizarlo, decir, bueno, qué cosas nos permite, qué cosas podemos decir son usos mejores o virtuosos, qué cosas son problemáticas, pero me parece que el error es decir esto queda de puertas para afuera, cuando es parte de nuestra vida, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía María Emilia me parece bien. Bueno, esto no hay que convertir necesariamente a la tecnología en un objeto de la muestra, salvo que sea una muestra sobre tecnología, sino pensarla como parte de nuestro entorno de aprendizaje, como parte de nuestra experiencia virtual y nuestra condición en este momento. Yo lo pensaría más por ese lado. Antes de darle la palabra a Cristina, yo quiero preguntar algo a Ana Cristina, porque Inés dice esta reflexión sobre lo cercano, lo lejano, cómo la tecnología nos mide, pero una pregunta que tendría es si la pandemia movió algo, Inés, porque pronto parecería que no, parecería que, bueno, vino la pandemia y es como una vacación y no ha pasado nada. Y yo creo que pasó mucho, y creo que pasó mucho hacia la tecnología, y la pregunta que tendría para el panel es, bueno, ¿en qué sentido esta conversación de María Emilia entra en esta idea de el futuro sí va a cambiar? ¿Y cómo estamos enfrentando ese futuro? Ana Cristina, y luego saltamos a las demás. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que justamente desde la divulgación de la ciencia, hace cuenta que estábamos parados a la orilla de un inmenso mar que se nos estaba abriendo de posibilidades que son de la ciencia y la tecnología, en este caso de la tecnología y de sus aplicaciones para el conocimiento y para la divulgación, y como que nos dieron ese último empujoncito que necesitábamos para empezar a navegar en este universo, es decir, ya teníamos muchas herramientas a la mano para poder divulgar ciencia, para poder compartir conocimiento, para poder hacer todas estas exposiciones interactivas, como nos comentaba María Emilia, pero a lo mejor no le veíamos mucho el caso, ¿no? A lo mejor las videollamadas sí estaban ahí, pero como que no le veíamos tanto el caso, como para qué voy a hacer un curso en línea por Zoom si nos podemos juntar todos en la sala, en un auditorio y tomar el curso, ¿no? ¿Cuál es el sentido? O los códigos QR, sí estaban ahí, pero como que no les veíamos mucho el sentido de utilizarlos, ¿no? Y como que la pandemia vino a darnos ese empujón para que de plano nos adentráramos en este mundo, para que empezáramos a navegar y entonces los tuviéramos que utilizar sí o sí, adentrarnos todos, sumergirnos todos, y ahora pues yo veo, por ejemplo, a mi mamá, a sus amigas, a mi papá, a sus amigos, todas las personas de la tercera edad, pues reuniéndose por Zoom, tomando clases a través de herramientas digitales, viendo conciertos, ¿no? Viendo exposiciones y realmente teniendo una vida virtual a través de toda esta tecnología. Entonces yo creo que sí, realmente sí cambió algo, sí nos dio ese empujón que necesitábamos y del cual va a ser imposible regresar, porque aunque en muchos lugares las actividades ya sean híbridas, aunque estemos regresando a algunos momentos presenciales, pues yo no creo que la gente vaya a querer renunciar. Por ejemplo, si hacemos un congreso, antes los congresos pues no se transmitían todos por streaming, ¿no? No teníamos todos acceso a esos congresos, esas ponencias, esas charlas. Ahora yo no voy a querer renunciar a que si hay un congreso del otro lado del mundo, no lo pueda ver porque ya es ahora versión presencial, ¿no? Va a tener que haber este componente virtual. Entonces yo creo que eso sí es algo que va a ser algo que cambie completamente nuestras dinámicas, y ahora vamos a tener que tomar en cuenta tanto a los de la realidad presencial como a los de la realidad virtual, ¿no? Chicas, ¿qué opinan? Bueno, yo quisiera decirles que para nosotros fue un despertar a lo mejor un tanto forzoso, ¿no? O sea, fue un aventarte a la alberca
sin salvavidas porque es pues lo que hay y ahora tienes que transitar estos nuevos retos. Universum siempre ha contado con tecnología y es un poco lo que yo les explicaba, pero desde luego era una tecnología muy ordenada, respondía a un fin, tenía un sentido y de pronto llega la pandemia y todo cambia. No solo cerramos nosotros, cerraron todos los museos prácticamente del mundo, cerraron las escuelas, cerraron las oficinas, los corporativos, cerró, bueno, casi hasta el supermercado. Entonces, de hecho, bueno, también sabemos que la tecnología nos ha alimentado en gran medida, nos han traído el súper a la casa, ¿no? En fin, todo esto ha modificado los hábitos de consumo y el estilo de vida. Pero desde el punto de vista del museo, nos enseñó a no perder a la comunidad, a que la tecnología fuera el puente para no perder en la comunidad. En un 2020 en el que de pronto todos estábamos en un absoluto encierro, en un encierro que además entendíamos que era incluso para salvar nuestra vida. Entonces, desde luego que acatábamos esa situación, esa condición, pero no por ello dejabas de extrañar, como decía Ana Cristina, las reuniones con tu gente, pero también el alimento, digamos, intelectual o la reflexión artística, la búsqueda de la belleza, la estética y demás, y ahí estaba la tecnología para ayudarnos, ¿no? Entonces, de pronto, no conocíamos portales y de repente nos estábamos pasando los consejos y los tips. No te pierdas esto y esta exposición y este ballet está pasando esa hora y ahora este circo va a dar una función y entonces de repente todos estábamos juntos a distancia, viviendo lo mismo. Y desde el punto de vista del museo, y con esto yo quisiera, porque estoy muy curiosa de saber qué nos va a decir Inés, yo cederé la palabra, pero solo quisiera contarles que dentro de estos retos en aras de buscar comunidad, nosotros llegamos incluso más allá de las fronteras. He de decir que creo que en sus 29 años Universum ha sido muy prudente, a lo mejor hasta un poquito cobarde, en arriesgarse a ir más allá de lo conocido, en nuestro caso América Latina, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues comenzamos a conectar a los estudiantes de primaria y de secundaria que estaban en sus casas con investigadores e investigadoras que estaban en bases interesantes haciendo ciencia fantástica en cualquier rincón del mundo, porque ahora sí podíamos. Entonces, a esos estudiantes, en lugar de decirles ven al museo, porque no se podía, les decíamos el museo te invita a platicar con las científicas y científicos que están ahorita en la Antártida, bajo cero, estudiando el cambio climático. La cita es en una semana, nosotros les proveíamos materiales para que pudieran llegar con preguntas interesantes y comprender cómo se hacía esta ciencia en condiciones extremas y después de eso, pues ahorita ya estamos promoviendo conectarnos con el Himalaya, porque ahí también hay sedes de investigación. Y estamos buscando lugares extraños. Hemos hablado con las científicas que manejan los robots que bajan a 3,000 metros bajo el mar para recabar información de lo que ahí vive y regresan a los buques de la UNAM para que esa información sea analizada, etcétera, ¿no? Entonces creo que nos ayudó a acercarnos a los científicos y científicas que también estaban allá afuera y que a veces damos por sentado que están muy cerca. De pronto la pandemia nos hizo ver que nada estaba cerca y que todos estábamos en casa y nos sentíamos un tanto solos. Entonces, teníamos que generar comunidad de otra manera y a mí me encantó en ese sentido que nos tuvimos que aventar y fue fabuloso. Quizás yo, si puedo intervenir, pero pensando un poco desde lo que pasó en las escuelas, sí, sin duda, Ricardo, hubo una expansión enorme y yo trabajo en formación docente en temas digitales hace mucho tiempo y es la primera vez que siento que llegamos a esos maestros y maestras que no querían saber nada y que tuvieron que hacerlo, ¿no? Un poco así, hubo que aventarse, hubo que hacerlo. Qué bueno que esto se empezó a considerar porque, como decía antes, esto es parte de la época en que vivimos, no podemos mirar para otro lado. Pero pensaba también en lo que decía Ana Cristina y pensaba, bueno, no sé si el tema es no quiero perderme nada. Bueno, sí, no quiero perderme nada, pero por otro lado, me parece que hay algo con las tecnologías digitales que es esta promesa de lo infinito o esta exacerbación del deseo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Y más bien, en algo de lo que señalaba María Emilia, me parece que también lo que la pandemia planteó es una reconexión
con los afectos, una reconexión con la vida, con la finitud, con lo precario que es nuestra vida, lo frágil que somos, conservar la energía. Para mí ese es un tema también, no lo hablamos, pero el futuro no es solo lo digital, la cuestión ecológica es una cuestión fundamental para pensar este tiempo, y bueno, me parece que hay que ahí traer todo esto junto y pensar quizás más en modos de estar, cómo estamos. Sí, qué bueno, si hay algo, no sé, en el otro lado del mundo y quiero estar, perfecto, pero no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó una autoexplotación enorme en la pandemia, de que estamos trabajando muchísimo más porque estás en tu casa, no tienes tiempos muertos, ¿no? Una hiperproductividad también muy dura, ¿no? Y en un punto también ahí siento que hay que recuperar cierta dimensión humana, y extraño esos tiempos muertos de moverte y no tener que estar trabajando todo el tiempo, o bueno, poder desconectarte también, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar, ¿no? Pensaba también ahora hay una conversación muy interesante en los sistemas educativos respecto a lo presencial, lo sincrónico. ¿Para qué queremos lo presencial y lo sincrónico? Quizás tenemos que ir menos horas a la escuela, a la universidad, y yo creo que es una conversación importante. Quizás podemos ir menos horas, pero el tiempo que estamos, ¿cómo lo usamos, ¿no? ¿Y para qué es importante estar cara a cara? Digo, yo soy docente, es muy importante el cara a cara, el que te puedan interrumpir. Ni en la mejor plataforma se puede dar la conversación que se puede dar en la copresencia de los cuerpos. Entonces, ahí diría, bueno, por ahí tenemos que pensar en horarios escolares más restringidos y ver el privilegio que es estar juntos, ¿no? Para mí eso es algo que es sumamente interesante, que también es un efecto de la pandemia, y que para mí ojalá que dé lugar a buenas conversaciones de qué hacemos con nuestras instituciones educativas. Sí, creo que también nos puso de frente con las posibilidades de tener nuevas formas de vida, ¿no? Por ejemplo, ahora que estaba hablando Inés de la educación y de cómo se está replanteando la presencialidad, si tenemos que estar menos horas, si es necesario estar presencialmente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber platicado con un amigo muy querido, compañero de trabajo también, periodista científico, divulgador de ciencia, que hace expediciones con los científicos para reportar acerca de su trabajo, y me decía, bueno, me voy a ir a hacer una expedición al Caribe con unos científicos para grabar un programa sobre el mar, ¿no? Y me voy a llevar a mi familia. Y yo le decía, ¿y tus hijos, la escuela? Me decía, eso ya quedó atrás, o sea, eso de no vivir la vida, ¿no? No vivir estas experiencias por tener que estar anclado a un lugar, yendo a la escuela o haciendo ciertas actividades, pues ya no. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a esta precariedad de la vida, de que sabemos que se puede acabar en un instante, que hay que afrontar las experiencias lo mejor posible, y también a estas posibilidades de poder llevar contigo la educación, este tipo de experiencias, y no tener que estar anclado a un lugar, ¿no? Entonces yo creo que eso lo vivieron mucho los estudiantes también, la posibilidad de poder llevar su educación y tener dos vías de educación, ¿no? La que te da la vida como tal, y la que te da la academia, la escuela, que puedes llevar a través de estas herramientas virtuales ahora también, ¿no? Increíble, buenísimo. María Emilia, yo tengo una pregunta, porque ustedes saben que María Emilia y yo trabajamos en museos, y pensando un poco en lo que decía Inés y lo que decía Ana Cristina, tengo un tema contigo que me parece muy importante, porque somos fundamentalmente presenciales. Fíjate qué interesante lo que nos dice Inés en este tema tan fundamental del privilegio de la corporalidad, ¿no, María Emilia? Porque diseñamos la museografía pensando en la corporalidad, nacimos creyendo que hay una relación directa entre la corporalidad y el espacio. Pero ahora de pronto, cuando nos convertimos en este tema virtual, pues se convierte en un circo de tres pistas, María Emilia, porque el museo virtual no es el museo físico y no queremos que lo sea. Como también entenderías, una pregunta un poco para Inés. Inés, la escuela virtual no es la escuela física, ¿no? Como que hay una tensión entre esas cosas. ¿Cómo vamos a mantener ese equilibrio, chicas? O sea, lo veo que es un trabajo muy fino, ¿saben? Como muy artesanal. ¿Cómo ves, María Emilia? Bueno, yo te puedo comentar que creo que vamos a mantener ese trabajo de inicio con muchísima creatividad. Yo te voy a decir qué le digo a mi equipo siempre le digo, cuando empiezo a verlos desesperados porque no saben cómo resolver estas tensiones de las que acabas de hablar, ¿no? Están muy acostumbrados y son grandes expertos en atender al público que tienen de frente, pero ahora tenemos comunidades
muy distintas y cómo vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es adaptabilidad y resiliencia. Estamos en un proceso de aprendizaje. Y entonces vamos a aprender también a transitar por la tecnología y con el uso tecnológico a nuestro favor. Y también, fíjate que aquí sí quiero traer un poquito a la mesa un tema que me ronda siempre la cabeza. Creo que en el museo uno pone allá afuera la exposición y, bueno, voy a decirlo de manera muy rupestre, no es que sea así de sencillo, tú lo sabes bien, Ricardo, pero uno tiene un cierto control, o sea, tú sabes qué pusiste y sabes qué sacaste, sabes qué dejaste y sabes que no, sabes cuál es tu público meta y sabes que no, y la tecnología te lo cambia todo, porque en la tecnología ahí sí, tú puedes tener de repente públicos que no estás mirando, ¿no? Que no son los que estabas pensando, que no habías diseñado la experiencia necesariamente para ellos y que además a través de la propia tecnología también se pueden subir a tu conversación, ¿no? Entonces, en la tecnología, de repente, podemos dialogar todos y en este diálogo constante, que creo que es también una virtud, pero que puede a veces vivirse como un asunto que a nosotros nos saca de onda, se puede ver como que hay muchas voces cuando estamos acostumbrados a que en general hay un enunciador del mensaje, ¿no? Aquí se enuncia el mensaje, pero los demás lo usan, lo vuelven un meme, lo deconstruyen, en fin, pueden pasar miles de cosas, ¿no? Como que está mucho más controlada la experiencia de otra manera. Entonces creo que vamos a tener eso, que tomarlo, ¿sabes qué? Sin estrés y con muy buenos modos y reírte y aprender. Comprender que se vale reírse de que te pase algo porque nadie había vivido una pandemia con los museos del mundo abiertos, por lo tanto nadie la había vivido con los museos del mundo cerrados y ahora que la tecnología es una de las grandes salvadoras, también tiene sus cosas buenas y malas y también tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces, tomarlo así, adaptabilidad y resiliencia, creatividad y mucho buen humor. Sí, lo pienso desde la escuela, que es también una institución que depende mucho de la presencia de los cuerpos. A veces por motivos que no son los importantes, ¿no? Que ir a dar el presente, el tema del control, bueno, todas esas partes me parece que ya se ve un poco distinto al comienzo de la pandemia. Por ejemplo, yo asistí a algunas clases en Zoom y los profesores todavía tomaban presente. Y yo decía, no se dieron cuenta que aquí no hace falta que la presencia desconectarse. Pero bueno, había como que rearmar repertorios, prácticas, entender de qué se trataba esto, creo que hoy estamos mejor. Me parece que ahí hay algunos nudos para pensar. Yo uno de los nudos, suena a frase hecha, pero espero que no sea percibida así. Hay que diferenciar entre presencia y presencialidad en educación, porque hay una educación presencial en la que había muy poca presencia, había muy poco interés, había muy poco compromiso, había muy poco involucramiento. Y hay una educación virtual en la que al revés, a veces hay mucha presencia, hay mucho, bueno, nada, esto como estábamos conversando aquí, y a veces no. Entonces me parece que hay que ver qué tipo de educación y a veces en estos distintos modos, cómo lograr la presencia, que para mí tiene que ver con ese involucramiento, ese compromiso cognitivo, intelectual, afectivo, de que me dispongo a aprender, me pongo a trabajar y me dispongo a enseñar cuando soy docente. Me parece que ahí los docentes estamos aprendiendo mucho de cómo trabajar en estas pistas que decías. Y después pensaba que igual hay algo que es distinto en la escuela que en el museo, porque la escuela, digo, voy a decir algo que parece un poco antipático, pero para mí es central, y esto es así desde hace 4 o 5 siglos, ¿no? La escuela, digo, uno aprende en muchos lugares, aprende siempre, y hay alguna gente que ha estudiado esto, no sé cómo lo contó, pero dicen el 80% de nuestros aprendizajes pasa antes de los 2 años. Y si uno piensa todo lo que aprende en los primeros 2 años, seguramente es lo más importante que aprende en su vida, como el lenguaje, a caminar, etcétera, ¿no? Bueno, pero quizás eso que se aprende en la escuela, ponte tú que sea el 5% de todos los aprendizajes de tu vida, son fundamentales porque abren otros. Si tú aprendes a leer y escribir y aprendes a pensar y aprendes un método de trabajo, eso te sirve para muchos aspectos de tu vida. Bueno, ahí diría, ¿cómo se aprende eso y qué tipo de aprendizaje necesitas? Y la escuela lo que hace es pedir una validación pública de esos conocimientos, porque uno puede decir, hay mucha autodidaxia, pero por ejemplo, para la lectura y la escritura necesitas a alguien que te diga, no, mira, vas bien, vas mal. No quiere decir corregirte, evaluarte, expulsarte, quiere decir esa validación pública que confronto lo que aprendí con otros. Yo veo la tele, veo Netflix,
aprendo muchas cosas, pero en la escuela tengo que dar cuenta de lo que aprendí. Y ese dar cuenta es fundamental para ir construyendo otros saberes. Yo pienso que para esa validación pública de los conocimientos, esa copresencia, y sobre todo pienso en las edades más chicas, necesitan un acompañamiento afectivo, necesitan un cuidado, un trabajo muy dedicado que no lo puedes automatizar y que hacerlo tan a distancia, yo estoy pensando, realmente admiro a las maestras que hoy están enseñando a leer y escribir en estas plataformas. Es muy, muy difícil. Si una maestra sabe que ya es difícil teniéndolos al lado, imagínate niños de 7, 8 años, 6 años, es dificilísimo. Entonces ahí la copresencia es muy importante y yo creo que de nuevo hay que defender algo de eso y protegerlo. Gracias, Inés. Ana Cristina, cierra nuestra conversación con tu comentario. Vamos. Pues yo creo que en el caso de la divulgación de la ciencia y de la difusión y la comunicación de la ciencia y del periodismo científico, creo que estábamos en una situación un poco diferente, ¿no? A lo que sucede, por ejemplo, en la educación o en los museos, donde, como decía María Emilia, y un poco la analogía que les intentaba yo dar de que estábamos en la orillita de este océano y nos dieron un empujón, ellos cayeron así en el frío del agua y están teniendo que aprender a nadar. Nosotros como que ya estábamos en el agua, ya estábamos en este ámbito donde se utilizaban las tecnologías para difundir ciencia, para divulgar ciencia, para hacer periodismo, pero ahora tenemos que saber aprender qué vamos a hacer con toda la gente adentro del agua al mismo tiempo que nosotros, ¿no? O sea, como que estábamos solitos ahí nadando en la alberca o nadando en el mar, y ahora resulta que están todos ahí adentro, ¿no? Entonces, ya no somos solo nosotros los que hacemos divulgación, los divulgadores, sino que todo mundo se puso a hacer lo mismo, ¿no? Se puso a hacer conferencias, se puso a hacer charlas, se puso a hacer seminarios, entonces, ¿cuál va a ser la forma en que nosotros vamos a captar la atención? ¿Cómo capitalizamos esa atención? ¿Cómo capitalizamos todas esas miradas que están sobre nosotros y que están en el mismo ámbito que nosotros? ¿Y cómo las aprovechamos y las dirigimos hacia lo más importante, que es obviamente la divulgación con objetividad, con responsabilidad? Porque pues así como surgen miles de proyectos ahora de divulgación a través de las nuevas tecnologías, pues surgen también probablemente noticias falsas, ¿no? Y cosas que nos pueden desviar la atención y que pueden ser igualmente peligrosas. Entonces, ¿cómo encauzamos toda esa agua para que se vaya por el camino correcto? Creo que eso es lo interesante de reflexionar en el caso de la divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias. Yo doy una vuelta ahora y voy a la segunda parte del ciclo de reflexión y le doy la bienvenida a Camila y a Diego, nuestros Moonmakers. Hola, Camila y Diego. Hola a todos, Hola. muchísimas gracias. Estamos súper emocionados de ser parte de esta interesante conversación. Este círculo de reflexión está increíble. Ahorita con la participación de María, de Inés, de Ana, estamos aprendiendo mucho sobre cómo nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad. Oigan, está buenísimo y yo tengo muchas ganas de platicar con ustedes justo sobre lo que escuchamos. Hay un montón de palabras que están alrededor de mi cabeza cuando las estaba escuchando, ¿se acuerdan? Este tema de la corporalidad me impresionó muchísimo, lo que decía Inés. El tema de la presencia me llamó como mucho la atención, esta idea de lo lejano, lo frío, de la tecnología, que por un lado presentaron un momento y después hablándonos de lo cercano. Necesito oír sus reacciones, sus ideas, Camila y Diego, ¿qué tienen sobre esto que escuchamos? ¿Cuáles son sus primeras reacciones? ¿Te parece que empiece? A mí me encantó la idea como tenemos de la tecnología, que no es el fin, sino que solo es una herramienta que nos va a llegar a acercarnos con las personas, a identificarnos a nosotros mismos, a reconocernos y poder aprovechar todos los recursos que se tienen en Internet o otros lugares. Sí, creo que como decía María Emilia e Inés, ¿no? Que la tecnología podemos ocuparla como una herramienta, ¿no? Pero siempre podemos estar en persona, ¿no? O sea, esta relación personal para ya sea el aprendizaje o para la cultura, para el conocimiento científico, ¿no? Se puede utilizar para también, me gustó mucho como lo dijo Inés, ¿no? Para abrir una conversación, ¿no? Cuando estás con una persona, hasta es como más natural, ¿no? Aunque tenemos la tecnología para poder, pues, dialogar, para que todos dialoguemos en conjunto, como Pero decía. no es un sustituto de estar persona con persona, por ejemplo, pero también nos da otras oportunidades. Me encanta algo que comenta María Emilia sobre que estudiantes se pueden acercar a investigadores que están en el otro lado del mundo, que están en el Himalaya, en la Antártida,
con simplemente hacer un par de clics. Y era algo que también le quería preguntar a Ricardo, ¿no? O sea, sí tenemos que dialogar en persona, pero también tenemos las videoconferencias, ¿no? ¿Cómo te has adaptado a esta dinámica de que esperas a ver si alguien habla o hablo yo, ¿no? Oye, y tiene que ver mucho con este tema de mirar a los ojos y poder ver al otro, que justo cuando es presencial lo hacemos muy inmediato, pero cuando no estamos en presencial no lo podemos hacer igual. Y sí, la verdad es que sí sufrimos un montón. Yo tengo una pregunta para Camilo y para Diego, pensando en todas estas cosas, y era algo que quería preguntarles justo a ustedes en esta conversación, porque entendía mucho como esta tensión que ustedes vieron entre cómo nos acercamos, pero también al mismo tiempo cómo reflexionamos y recuperamos y remiramos el tema, voy a decirlo así, revaloramos la presencialidad. Pero la pregunta que de pronto me queda, y yo quería traerla a la conversación, a la meta conversación, es el tema del implante tecnológico, Camila y Diego, porque siento que no estamos totalmente satisfechos y satisfechas de lo que la tecnología nos puede dar. Y me hizo mucho eco lo que decía Inés, en el sentido de cómo sí queremos más. Entonces, una pregunta que yo me hacía es, ¿ustedes cómo ven? Yo creo que en el futuro no creo que le pongamos más límites, más bien creo que vamos a ir un poco más y un poco más y un poco más y un poco más. ¿Ustedes han pensado en estas ideas, en esta como proyección del lugar donde estamos ahora y hasta dónde vamos a ir? Y justo lo estaba pensando, ¿saben? En el tema de los viajes espaciales, ¿no? ¿Cuántos años duramos sin ir a ningún lugar? Fuimos a la Luna y se detuvieron los viajes. Y ahora, en una semana, 4 personas van, 3 personas van, todo el mundo quiere ser astronauta. Es increíble. Y pienso un poco que este empuje que nos decía Cristina, ¿no? Esto que nos obligaron a hacerlo, de pronto también nos está obligando a entrar como una marea de adopción de la tecnología en nuestras vidas. ¿Cómo lo ven ustedes? Me parece muy interesante, ¿no? Porque la tecnología es una herramienta, ¿no? Y las personas con su creatividad, con su ingenio, es como van aumentando esta herramienta, ¿no? Y las posibilidades pues son infinitas. Y cómo, o sea, el mismo internet, ahí nos creamos comunidades, personas que les gustan diferentes temas. Y vemos que cuando surge un nuevo reto ahorita, de entrar de repente a estar en clases virtuales, vimos como muchas plataformas comenzaron a surgir, pero a la vez muchas cambiaron rápidamente, adaptándose a las necesidades que tiene tanto el profesor como el estudiante, como el padre de familia. Y ese es un ejemplo de cómo es que la tecnología actualmente se desarrolla pues muy rápido, ¿no? Hay personas que están trabajando en esa parte, ¿no? Y también quiero retomar como Ricardo algo que comentaba pues Inés acerca de cómo la tecnología a veces sentimos que está fuera de nuestra vida, ¿no? Fuera de la educación, fuera de los museos y más, pero no es así, ¿no? O sea, todo a nuestro alrededor es tecnología, ¿no? Y la ocupamos todo el tiempo, los teléfonos, la ropa incluso, ¿no? Es tecnología y no nos damos cuenta, ¿no? Y cómo todos colaboramos en ello. Por ejemplo, Internet se crea por los programadores, programadoras, que trabajan día a día pensando cómo lograr solucionar un reto, un problema que tiene alguien o muchas personas. Pero ahora, no tan solo está ser un programador o programadora para apoyar a ello, sino tan solo siendo un post, siendo un comentario, alguien puede leer y decir, oh, me gusta tu idea, vamos a hacerlo. Y creo que también iba un punto al que decía Ana Cristina, ¿no? Que cómo vemos la tecnología y a veces no encontramos el sentido de cómo utilizarla, ¿no? Y que con la pandemia, pues nos dio de frente y dijimos, podemos ocupar esta herramienta para divulgar, ¿no? Como sea YouTube, ¿no? Sí, YouTube ahorita, o bueno, cualquier red social, ha crecido mucho con la pandemia. Y luego hemos visto efectos geniales, por ejemplo, en el lanzamiento del rover Perseverance de la NASA, fue un hito en YouTube, con una oportunidad de crecimiento para la plataforma impresionante. Sí, que era algo que también decía Ricardo, ¿no? Cómo es que ahora ocupamos la tecnología y estamos aumentando y aumentando, que incluso podemos ver en YouTube cómo llegan al espacio, ¿no? No, y luego el proyecto de Perseverance, que es algo muy importante para toda la comunidad científica, sino que nosotros también como espectadores, como estudiantes, como jóvenes, como un adulto, puede sentirse parte de ello y tener la misma emoción que las personas que están ahí. Y ese es el poder de la divulgación. ¿Pero qué opinas, Ricardo? Oiga, no, ¿saben qué estaba pensando? De todo lo que estábamos hablando, me recordó un tema de Inés y yo la verdad es que proponía o me hacía reflexionar mucho el tema de cómo los seres humanos reaccionamos al entorno, Camila, y cómo cuando estamos en un lugar nos adaptamos a eso, ¿no? Pero también pensaba, y es una pregunta que ojalá pueda hacerla Inés en algún momento, cómo la tecnología nos está cambiando en nuestra manera de relacionarnos, de ser, de entender el mundo. Y ahí lo relacionamos con algo que tú dices de YouTube. Yo creo que para tener la chapa que ustedes tienen, chavos, la verdad, necesito un nivel de flexibilidad mental que no sé si tengo. O sea,
Camila, la verdad es que vivir en Internet y en el proyecto del mundo del Internet es un mundo súper flexible. Hoy sale una cosa, mañana sale otra, en 2 segundos sale otra y tú tienes que estar armando cosas inmediatas. ¿Sabes lo que quiero decir? Esto no es una planeación de 10 años a ver qué digo. Esto es, en 5 minutos tengo que tener algo y subirlo y vivir en este ritmo de cambio constante, que me parece muy potente porque también no es el mundo en el que yo crecí y siento que es como este super paradigma de cambio que también me llama la atención. ¿Cómo ven eso? Sí, creo que es algo súper interesante que yo igual retomo con lo que decía María Emilia, porque me encantó la frase que decía que la tecnología es el puente a la comunidad, ¿no? Que estamos utilizando las redes sociales para conectarnos con nuestros familiares, como decía Ana Cristina, utilizamos las videoconferencias, ¿no? Que ahora está cambiando cómo vemos el mundo. Y como lo retomas en YouTube, también escuchábamos de la líder del equipo de YouTube en México, ¿no? Que la pandemia generó un crecimiento de hasta el 60% en la cantidad de videos que se consume a nivel global. O sea, todos queríamos informarnos y lo cual es algo impresionante, porque vemos cómo herramientas como YouTube han sido un parteaguas para todas las personas. Tanto si tú eres estudiante y quieres repasar un tema, si tú quieres saber qué está pasando en tu localidad, en tu país, o simplemente aprender algo nuevo que te fascina. Y es algo interesante, ¿no? Porque es una de las plataformas principales en las cuales las personas recurren para informarse, ¿no? Para aprender cosas nuevas o entretenerse en YouTube. Porque también tuvieron un crecimiento del 75% de la cantidad de horas vistas en casa. O sea, toda una locura. O sea, estamos consumiendo mucha más información, mucho más conocimiento que comparten otras personas con nosotros. Y es como decía Inés, ¿no? Queremos más información, queremos más y más y más. Y también voy a algo que decía Ana Cristina, que es la importancia de la divulgación que estamos haciendo en ese tipo de cosas, ¿no? Cómo tenemos que ser objetivos y responsables de lo que compartimos, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Ricardo? Oiga, no, a mí me hacen reflexionar y me pregunto otra vez, porque yo estoy lleno de preguntas, a mí le Diego, pero una pregunta que tengo súper densa con respecto a ese tema es también cómo puedo abrazar tanto conocimiento, ¿no? Siento que tengo un lugar donde hay un límite en el cual ya no me da la vida para ver todo lo que podría ver. ¿Saben lo que quiero decir? O sea, hay un enorme panorama de cosas posibles y de pronto no me alcanza para hacer todo, Camila, como que siento que incluso me siento un poco como decepcionado, ¿no? De este enorme menú que tengo frente a mí. Y a lo mejor la pregunta que tengo es si en algún momento voy a poder digerir esta enorme avalancha de información o si tengo que empezar a acostumbrarme a tener otro tipo de hábitos y como encuentro también con la información y el Internet también me modela de diferente manera, ¿no? Cómo el trabajo ha cambiado y cómo tengo que un poco como volverme a ir al centro, como le decía Inés, ¿no, Diego? Un poco como cómo me ubico en esta marejada de información. Creo que el conocimiento humano, o sea, de aquí hasta, o sea, es inmenso. Creo que en ningún momento una persona va a poder consumir todo el conocimiento humano, ¿no? Pero también tenemos una ventaja increíble. Imagínate los grandes genios de la historia. Albert Einstein, Isaac Newton, bueno, Marie Curie, o sea, muchísimos. Entre todos ellos, imagínate que ellos hubieran tenido internet. No, sería increíble. Nosotros hoy tenemos internet. Por ejemplo, habíamos visto ahí un reportaje hace unos días que casi el 100% del conocimiento humano está en internet. Ahorita estamos viviendo una era diferente, en la cual quizás no tengamos que memorizarlo todo, porque bueno, o tampoco tenemos que leer todos los artículos, ¿no? Sino que tenemos que buscar, ¿no? La manera de navegar en este mar de información, porque en un par de clics puedes saber cuánto va a vivir nuestro sol, o también puedes saber cómo funciona el cuerpo humano. Sí, y eso me parece súper interesante, ¿no? Porque también era algo que comentaban Ana Cristina, Inés y María Emilia, ¿no? Cómo es que la tecnología la ocupamos en todos los ámbitos para poder aprender y compartir esta dinámica, ¿no? Creo que la tecnología la podemos ocupar no solamente para memorizar todo en el mundo, ¿no? Sino la podemos ocupar selectivamente, ¿no? Para poder hacer cosas, ya sea para afectar a nuestra comunidad en un ámbito positivo, ¿no? Sí, y por ejemplo, estamos hablando mucho de tecnología, pero hay cosas como la inteligencia artificial que necesitamos que más personas entren. Hay inteligencias artificiales que no saben detectar muy bien entre una persona u otra, que tengan diferentes rasgos. Necesitamos, entre todos, participar en ello y hacer que el Internet, estas tecnologías, se vuelvan más libres, más conscientes y también más
parte de nosotros. Y creo que también lo que buscas es humanizar la tecnología, ¿no? Durante estos desarrollos, voy a sacar un ejemplo, ¿no? Cuando tú ocupas un asistente inteligente, ¿no? En México, pongo de ejemplo a México, tenemos acentos por toda la República, o sea, todos hablamos distinto, aunque sea español, ¿no? Y que esta asistente inteligente debe estar adaptado a todos esos acentos para que todos podamos usar la tecnología. Y a los modismos que tenemos cada región. Por ejemplo, Para que nos entienda. exactamente, aquí en Hidalgo tenemos algo fantástico, que es un tamal en un modismo. ¿Es torta de tamal? Exactamente. Imagínate decirle eso a una inteligencia artificial. Y que te lo entienda. Exactamente. Y así debe haber algo diferente en Yucatán, algo diferente en Ciudad de México. Pues el concepto de las quesadillas en Ciudad de México Exacto. que no llevan queso, ¿no? Pero son quesadillas. O sea, toda esta parte tiene que ir con la tecnología para hacerla humana y también incrementar o aumentar el enfoque de que todos estemos en la tecnología y que todos Exactamente. podamos usarla. Y para que no haya una división entre las personas, Una sino que la brecha. tecnología sea un momento para unirnos a todos. ¿Qué opinas? Oigan, gracias, Camila. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es el futuro, Camila, que tú quisieras? Un espacio como súper tecnológico donde sí puedas aprovechar con todas estas capacidades. ¿Tú cómo lo ves, Diego? ¿Sí es el futuro que te late construir? Bueno. Pero a mí el futuro, como yo lo veo con toda esta tecnología, es que nos vamos a volver más humanos. Vamos a darle más tiempo a las cosas que realmente nos hacen a nosotros mismos y lo que nos apasiona. Porque ya la tecnología va a automatizar esos procesos lentos y aburridos que hacemos luego diariamente. Pero los momentos que tenemos que estar persona con persona van a existir, van a durar más y van a ser más hermosos. Y creo que es algo que también me encantó que comentó Inés, ¿no? Que a veces debemos darle la importancia a desconectarse, ¿no? Que conectar con las personas, ¿no? Que no solamente quedarnos frente a la pantalla, ¿no? Y creo que coincido perfectamente con Diego. Tal vez el mundo no va a ser súper futurista, que estemos conectados al teléfono, a la computadora, seamos súper poderosos. Un carro volador. Sino creo que también, de cierta manera, vamos a llegar a cierto punto de conexión con las personas, con la importancia de los momentos, ¿no? Me gusta ese concepto. Me encanta la importancia de los momentos. Y con eso cerramos la conversación. Camila y Diego, mil gracias. Y regresemos con María Emilia, con Ana Cristina y con Inés para ver sus reacciones a la conversación. Chicas, ¿cómo están? De lo que escucharon, ¿qué piensan? Oye, bueno, lo primero que pienso es que me encanta la energía de Camila y Diego. Me encanta, ¿no? Ya, comencemos por ahí. Por otro lado, bueno, pues pienso que nos han dejado la cabeza revolucionada, ¿no? Con todos los datos que nos dieron. Fíjense que yo les quiero decir que también para nosotros fue muy interesante ver el crecimiento en redes del museo, ¿no? Y bien lo dijiste tú hace rato, Ricardo, el museo virtual no debe de ser el museo. El museo es el museo y el museo virtual en realidad debe de ser otro proyecto y se le debe un respeto y en ese respeto tienes que hacer un diseño diferente y aprender a utilizar justamente las herramientas tecnológicas y lo que estas te permiten. Pero, como bien decían Camila y Diego, estuvimos consumiendo tantísimo material digital que entonces resultó que, bueno, para nosotros fue buenísimo. Universum, que de por sí pues ya tenía una buena posición en las redes, se ha vuelto ahora una cosa así como monstruosa, ¿no? O sea, ahora ya se ha vuelto algo en donde, bueno, les puedo dar un ejemplo, a veces subimos una infografía, en particular el día, me acuerdo perfecto, el Día Nacional de las Cactáceas el año pasado, pusimos una infografía. Y esa infografía fue vista por más de 1 millón de personas y compartida 175,000 veces. Una cosa que nunca habríamos logrado dentro del museo, que también a mí me dice que hay una comunidad a la que yo no puedo atender en el museo físico, pero que como bien nos señalan los Moonmakers, está ávida de información interesante, algo que le guste, algo que le haga un guiño, algo que le informe o algo que le entretenga. Si podemos dar todo de una vez, pues qué mejor, por supuesto, ¿no? Pero que sí, este momento nos ayudó
a que muchas personas perdieran el miedo, esta brecha tecnológica de rango etario, pues de pronto como que sí se cerró un poquito y creo que alcanzamos a tocarnos un tanto las manos, ¿no? Digitalmente. Entonces, a mí me gustó mucho lo que comentaban los Muy Makers y me hizo recordar que nosotros también nos vimos beneficiados en las redes porque esta avidez de información pues nos ayudó a generar una comunidad digital muy fuerte. Chicas, Inés, Ana Cristina. A ver, yo, nada, fascinante escucharlos a Camila y Diego y la conversación contigo, Ricardo. Me quedé pensando en esta pregunta que decías que me querías hacer y la anoté, esto de cómo la tecnología nos está cambiando la vida. Y yo diría sí, como decían Camila y Diego, y creo que todos lo sabemos, nos está cambiando mucho la vida, ninguna duda. Y por ejemplo, yo dirigí 2 tesis, una sobre selfies y bueno, las prácticas de conocimiento, los saberes que hay en sacar una selfie y esta imagen de uno mismo y cómo circula esa imagen y para quién es la imagen. No sé, estas son algunas de las cuestiones que están cambiando mucho. El sexting fue otra tesis que dirigí, la cuestión del cuerpo, la intimidad, la identidad, tan mediado por tecnologías, muy, muy distinto de cómo yo vivía mi sexualidad y cómo crecí en mi adolescencia, cuando uno tiene los aparatos tan a la mano, literalmente, ¿no? Estos celulares están a la mano. Y estas redes en las que compartes tu imagen, no sé, como que pasan otras cosas. Pero me quería centrar un poquito más en el tema del conocimiento, porque, bueno, es mi tema como educadora. Y yo creo que hay un cambio fundamental en las formas de producción y circulación del conocimiento. Y ahí querría distinguir conocimiento no es necesariamente memorizar información o es un listado de contenidos. Y para mí uno de los riesgos que pasa hoy, por ejemplo, en las escuelas se volvió casi equivalente investigar con buscar en Internet, ¿no? Y investigar no es solo buscar en Internet, investigar es muchas otras cosas, es poder leer, es poder escuchar, es entrevistar, es leer el mundo, ¿no? Y pensaba ahí que hay alguna suerte de reducción, ¿no? Y yo digo, ahí hay una delegación fuerte de autoridad, si queremos, en las plataformas, ¿no? Y les cuento una investigación que estamos haciendo, que está haciendo un tesista mío sobre usos de YouTube para estudiar, esto que decían Camila y Diego, hoy se estudia con YouTube, efectivamente. Yo cuando me empezaron a decir, decía, pero ¿cómo yo estoy acostumbrada a estudiar leyendo, no sé, leo en pantalla, pero leo. ¿Cómo es esto de estudiantes de universidad que dicen, no, ya no leo, yo escucho la conferencia, pero no es lo mismo? Yo que escribo y doy conferencias, sé que el conocimiento es un poco distinto y en la escritura pongo otro cuidado que en lo que digo. Entonces, hay una tendencia, yo diría, más a simplificar y algo que nos sorprendió mucho de lo que decían los estudiantes es, quiero que el video sea corto y que sea gracioso. Eran las 2 cosas que ellos buscaban. Y ahí mi pregunta es, no todo conocimiento, no todo saber se puede simplificar y condensar. Hay cosas que requieren tiempo y requieren precisamente la complejidad, ¿no? El mundo es complejo, la vida es compleja. Entonces, me da un poco de miedo de que vamos a una simplificación muy fuerte de los saberes y además que le damos a Internet todo, ¿no? Y me quedé pensando en esto que decían Camila y Diego, bueno, imagínate Einstein o Marie Curie con Internet. Yo digo, sí, claro, pero también hubiera habido el riesgo de que se pusieran a ver TikTok y entonces nunca hubieran producido lo que produjeron. Entonces, sí creo que hay que también pensar esta parte, si quieres, de distracción, de que te vas por las ramas, de que la dificultad, hay cosas que son difíciles, ¿no? Hay una autora que me encanta, que es una holandesa, ella dice, bueno, Zuckerberg inventó esta genialidad que fue el botón de me gusta, ¿no? El clic de tan inmediato, me gusta, ¿no? Como esa adhesión emocional inmediata, pero dice, no inventó un botón para difícil pero importante. Y yo siempre digo, la escuela es el botón del difícil pero importante. Hay cosas que son difíciles y que no hay que salteártelas y no las arreglo cambiando el próximo video. Tengo que quedarme con la dificultad, trabajarlo, que alguien me ayude, por supuesto, a salir de la dificultad, para eso está la escuela, pero digo, no sé, ahí hay cosas que creo que hay que pensar con detenimiento y bueno, vamos para ese lado, pero creo que podemos ir de maneras mejores que otras, ¿no? Buenísimo. Ana Cristina. Pues sí, yo también me quedé pensando un poco en esto que decían Camila y Diego, de que imagínate a Newton y a Einstein y a Marie Curie con Internet, pues sí lo tienen, ¿no? Y la prueba de ello la estamos viviendo en este momento, las vacunas, ¿no? Y el análisis que estamos viviendo del virus que ha provocado esta pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que, bueno, teniendo estas nuevas herramientas, aunque no del todo tengamos un Newton o un Einstein o una Marie Curie,
sí tenemos grandes científicos y que están pudiendo utilizar estas herramientas de manera sin precedentes. La secuenciación del gen del SARS-CoV-2, del virus del SARS-CoV-2 se hizo inmediatamente, se compartió inmediatamente, incluso se modificó un poco la forma en la que se revisan los artículos científicos para poder ponerlos a disposición mucho más rápido que antes, para que los científicos puedan estar consultándolos de manera casi inmediata y puedan seguir desarrollando sobre la marcha y tener pues todas estas soluciones que hemos logrado tener en tiempo récord, ¿no? Como lo es la vacuna, que precisamente se hizo también por la colaboración, gracias a que tenemos todas estas herramientas tecnológicas a la mano. Y bueno, estamos viviendo una pandemia de proporciones gigantescas, pero también de soluciones gigantescas, que esto no lo habríamos podido vivir en otro momento, ¿no? Entonces creo que las herramientas tecnológicas sí las estamos aprovechando, sí han cambiado nuestra vida. También imagínense qué es lo que hubiera pasado en un encierro tal sin las herramientas tecnológicas, ¿no? Y no solo me refiero a poder reunirnos con nuestra familia o tomar clases virtuales, sino la actividad financiera, la actividad económica, un montón de cosas, servicios y demás situaciones que se mantienen gracias a la tecnología y a todas estas herramientas tecnológicas que hemos desarrollado, ¿no? Entonces ya lo estamos viviendo, en este momento estamos viviendo ese futuro. Como les dije, caímos en este empujón y tuvimos que habilitar todas esas herramientas para realmente sobrevivir y estar viviendo una calidad de vida que no habríamos podido tener si no tuviéramos estas herramientas. Y pues sí, ahora hay que empezar a navegar, ver hacia dónde nos lleva esta nueva agua. Ya la sentimos fría, ya la sentimos el shock de inicio y ahora es momento de empezar a moverse. ¿Cómo lo vamos a integrar? ¿Hacia dónde vamos a navegar con estas nuevas tecnologías? Como dice María Emilia, ahora tenemos 2 museos, ¿no? Ahora tenemos el museo presencial y el museo virtual. Ahora tenemos 2 educaciones, la educación presencial, la educación virtual. Y ahora todos somos divulgadores y tenemos que hacernos responsables de qué es lo que hacemos con esta información que vivimos a través de la red y de todas estas herramientas que tenemos a la mano. Y un elemento muy, 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 muy importante que creo que se tiene que tocar, que es no nos podemos quedar de este lado de la pantalla. Tenemos que provocar que también las personas, sobre todo los niños, las niñas, los jóvenes y las chicas, aprendan a crear esta tecnología, porque si nos quedamos con la gran proporción de personas, esta brecha que ahora se divide no solamente entre la gente que no tiene acceso a las herramientas, sino a la gente que crea la tecnología y la gente que usa la tecnología. Esta brecha se está abriendo cada vez más irremediablemente, y si no la cerramos, esto también va a poder ser catastrófico, ¿no? Y que el poder se concentre en una cantidad de gente muy, muy pequeña. Entonces también tenemos que poner nuestra atención ahí. Muchísimas gracias. Estamos cerrando el círculo de reflexión y siempre que lo hacemos, tratamos de que el primer grupo de conversación cierre con una pregunta, con alguna pregunta o alguna posibilidad al futuro de investigación o de proyección o de mirar hacia allá. Entonces yo, un poco escuchando toda la conversación, me queda una pregunta y quiero traerla a la mesa, si les parece, y después preguntarle a Inés, a María Emilia y a Ana Cristina si ustedes podrían ayudarnos a cerrar con preguntas para dejarlas abiertas a una próxima discusión y una próxima conversación que ha sido deliciosa, y les agradezco increíblemente a todas y a Camila y a Diego. Y la pregunta que yo un poco me quedo pensando es ¿hasta dónde, no? ¿Cómo voy a saber dónde tener este equilibrio y el control de qué sí y qué no? Un poco Camila decía, hay unas herramientas que puedo usar y otras que no. Y es interesante porque de pronto quiero ir por todo, ¿no? Y no tengo esa autorregulación. Y me queda un poco con la pregunta, ¿cómo de manera individual y a lo mejor colectiva también promover otras reflexiones más interesantes, más críticas de nuestros usos y costumbres con la tecnología? Es un poco lo que yo dejo en la mesa. ¿Cómo van ustedes, chicas? Bueno, pues en el ámbito de lo cultural, fíjate que yo ahora que he visto muchas expresiones de orden tecnológico, me quedo pensando, y esa es la pregunta que yo quisiera sembrar en la mente de todas y todos quienes nos acompañan. Se habla mucho de que la tecnología democratiza, ¿no?
democratiza el conocimiento. Es algo que hemos escuchado muchas veces, lo han dicho muchas personas, desde luego, sobre todo aquellas que están a favor del uso de la tecnología, ¿no? Bueno, ok. Pero yo me cuestiono si esto, que finalmente es un mundo virtual, realmente democratiza muchas cosas o te da la ilusión de que democratiza porque te hace partícipe de la conversación. Pero ser partícipe de la conversación no quiere decir ni que tú eres el que la genera, ni que tú realmente estás siendo escuchado, porque igual que tú, habrá otros tantos que también se sumen a la conversación, pero ¿es un monólogo a voces o es un diálogo? Entonces, eso es lo que a mí me gustaría sembrar y dejar esta pregunta pues un tanto abierta para que quienes nos han acompañado se queden en este círculo también dándole vueltas a la idea. Inés, vamos, gracias. Mi pregunta va también por tu lado, Ricardo, más bien, no sé, es una pregunta demasiado amplia, pero la pregunta de cómo queremos vivir, ¿no? Y me parece ahí, antes decíamos, bueno, las posibilidades son infinitas, pero yo vuelvo a insistir, el planeta es finito, la vida es finita, bueno, estábamos revisando esta idea de crecimiento indefinido y acelerado, eso le hizo mucho daño al planeta, pensaba también la cuestión del espacio, justo ayer di una charla sobre esto y entonces tengo los datos. Digo, hay en este momento 3.300 satélites en el espacio y hay estudios que dicen que con 4 nos arreglaríamos, ¿no? Y Elon Musk ahora pidió permiso para subir 40.000. Hay un montón realmente de chatarra espacial, ¿no? Y estamos ya ensuciando, no solo nos contaminamos nuestro planeta, sino el espacio. Bueno, estas son cuestiones que yo creo que como humanidad tenemos que retomar. La pandemia nos tendría que ayudar a tocar tierra en ese sentido, ¿no? A volar con la imaginación, pero tocar tierra, volvernos más terrenales, cuidar nuestro planeta, cuidarnos, cuidar el conocimiento, los encuentros, no sé, estoy quizás más minimalista, pero me parece que no sé, esta sensibilidad que nos ha dado, ojalá que perdure. Gracias. Pues yo la pregunta que les haría sería en el mismo sentido de lo que he estado diciendo. Para empezar, la primera sería, ¿qué vamos a hacer con estas herramientas tecnológicas que tenemos a la mano? ¿Qué vamos a hacer con todas las herramientas con las que contamos? ¿Cómo las queremos utilizar y para qué? Y la segunda sería, ¿de qué lado de la moneda y de la tecnología queremos estar? ¿Queremos estar del lado de los usuarios o queremos estar del lado también de los creadores para poder crear estos mundos posibles? Porque a lo mejor Camila y Diego no se van a acordar de esto, pero Internet no es solamente Google, no es solamente Facebook, no es solamente TikTok, no es solamente Instagram. Internet antes era una gran vastedad de posibilidades y nuestra visión se ha vuelto mucho más limitada de lo que puede ser. Entonces, queremos realmente cerrar nuestra visión y nuestra mente de lo que es la tecnología y lo que son las herramientas digitales a lo que tenemos, o queremos crear nuevas posibilidades y qué tenemos que hacer para realmente lograrlo. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Buenísimo. Cerramos entonces con Camila y con Diego. Chicos, regreso a ustedes la pelota. Cierren con su pregunta y ya estamos a punto de irnos. Bueno, Cam, ¿tú tienes tu pregunta? Si quieres empezar. A mí me encanta la física, a mí me encanta la ciencia, me encanta la programación. Entonces, ahorita, gracias a todo lo que pasó con el COVID, está surgiendo algo que es algo increíble, que no ha ocurrido en otras ocasiones, que se llama la web. Está en nueva evolución, que llamamos la web 3.0. Están pasando cambios muy importantes en cómo un programador y cómo las futuras aplicaciones, el nuevo Facebook, el nuevo Google, el nuevo YouTube, van a surgir. Y ahora es el momento perfecto para que nosotros como personas, como lo que estaban comentando, no tan solo seamos consumidores, sino también seamos creadores. Este es un momento increíble en el cual todos podemos poder participar y vamos a poder marcar las nuevas reglas en el cual se van a construir las nuevas aplicaciones. Creo que yo igual coincido con todas las participantes, ¿no? Que cómo es que queremos utilizar el Internet y cómo es que queremos ver el futuro, ¿no? Cómo es que lo vamos a utilizar para mejor, para nuestra comunidad, para nuestro medio ambiente, para todo, ¿no? Creo que me parece interesante ver cómo es que tú vas a ocupar esa herramienta para hacer algo mejor. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Esto fue el Ciclo Reflexión, gracias Enlighted, y nos vemos muy pronto. Quédense con las preguntas y súmense a la conversación. Muchas gracias.